Buenas tardes a todos, espero que estén bien y vamos a continuar entonces donde nos quedamos la semana pasada hablando acerca del, de los elementos del modelo que plantea Katrina Harsh para el cambio del psicólogo y obviamente el establecimiento del psicólogo como un eh, agente de cambio. Habíamos hablado sobre el proceso inicial de formación, ahora vamos a hablar acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje del modelo y lo primero que vamos a hablar es el dominio cognitivo. Y en esta parte, lo primero que va a resaltar en este elemento tiene que ver con los aspectos específicos de la profundización del conocimiento, tanto en psicología como ciencia, como disciplina y como profesión. Entendemos que como ciencia, obviamente es datos, información, comprensión del contenido, pero también aspectos asociados con la aplicación de la carrera como tal. Otro elemento importante es la capacidad que nosotros tenemos para poder entender o explicar diferentes situaciones concretas y vamos a poder entonces utilizarlo a través del uso de conceptos abstractos. Como por ejemplo, si yo hablo acerca del lenguaje, es un concepto abstracto que implica la explicación de la articulación de la voz, eh, utilización de la prosódica, reglas gramaticales, entre otras cosas. Entonces, para ese tipo de situaciones que nosotros tenemos un aspecto y utilizamos entonces un concepto abstracto, generalmente implica un mayor nivel de conocimiento. También cuando nosotros entendemos de que como profesionales necesitamos adquirir la capacidad de poder identificar y clasificar contenidos de información, poder reconocer los principios y esos contenidos en un todo coherente y ordenado. Como por ejemplo, entender que una teoría tiene técnicas, tiene herramientas, tiene fundamentos y todo eso conforma un todo. También poder sintetizar información nueva, así como tener la capacidad de elaborar juicios de valor sobre las cosas, ideas, resultados, procedimientos y tener un planteamiento a partir de esta situación. El 1.2 tiene que ver con el desarrollo de habilidades y destrezas específicas a la disciplina en psicología. Quiere decir adquisición de habilidades como la entrevista, adquisición de habilidades como aplicación de pruebas psicométricas, proyectivas, manejo de grupos, las técnicas de observación. También necesitamos nosotros adquirir habilidades y conocimientos de modelos teóricos, metodologías, técnicas que sean utilizadas para poder analizar la realidad social. También en este componente, desarrollar la capacidad de poder cuestionar sobre los fenómenos que nosotros observamos en nuestro día a día, en nuestra realidad, y a través de eso también poder tener la habilidad de poder vivir con libertad. Y cuando hablamos de vivir con libertad, quiere decir el poder entender qué pasa en algunas situaciones y no quedar amarrados a una situación que trate de explicar los diferentes fenómenos. También el 1.5 habla acerca de desarrollar las funciones del yo vinculadas al dominio cognitivo. Esto quiere decir de que nosotros vamos a generar un elemento de adaptación a la realidad y prueba de la realidad. ¿A qué nos referimos? Y por eso adelanto a este componente. ¿A qué nos referimos con adaptación a la realidad? Es promover el desarrollo de funciones sintéticas. Quiere decir sintéticas, elementos que nos permitan analizar y descomponer diferentes elementos de percepción, pensamiento, ejecución motora y finalmente también otros aspectos asociados con la formación de los elementos tanto a nivel individual como en un contexto social. Esta función sintética implica la capacidad de desarrollar, unir, crear, integrar en un todo estos conocimientos adquiridos. Y a eso nos vamos a referir entonces cuando hablamos acerca de una condición de adaptación a la realidad. El desarrollo de estas funciones se refiere a facilitar nosotros como profesores
en el alumno aquellas habilidades asociadas entonces que le permita, perdón, perdón, y que le permite entonces la comprensión de estos fenómenos del comportamiento humano, el lenguaje, la productividad, la creatividad, el desarrollo de hábitos. Entonces, si ustedes observan, en la adaptación a la realidad es muy amplio. Quiere decir, en este sentido, de que tiene innumerables elementos para poder analizar. También, otro componente importante de esta parte es la prueba de realidad. Quiere decir de que aquí es el principio de realidad que veíamos anteriormente, que tiene que ver con la formación teórica, pero la prueba de realidad entonces implica la puesta en marcha de estas habilidades hacia otros aspectos del día a día. Quiere decir, cuando me refiero a la puesta en práctica de este tipo de situaciones, que tiene que ver mucho entonces con la capacidad que nosotros tenemos para poder ir desarrollando habilidades perceptuales, para tomar juicio, entender algunos factores potenciales que pueden comprometer entonces los diferentes comportamientos y demás elementos en nuestro día. También es importante en el alumno que pueda adquirir la capacidad eh, para poder diferenciar entonces datos externos de los determinantes internos. Esta capacidad de poder adquirir un nivel de objetividad sobre las observaciones de campo. ¿Qué quiere decir? Una persona libre de prejuicios, ah, y que puede entonces tomar distancia de diferentes elementos. También el estudiante debe mantenerse bien orientado y resistirse al contagio de la sugestión o del efecto grupal. Esto bajo el entendido de que lo que analiza y lo que pretende desarrollar tiene mucho que ver entonces con la capacidad del individuo de poder eh, mantenerse entonces alejado de los diferentes movimientos, capacidad para poder entonces aislarse en esta situación. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del siguiente elemento, que son los procesos del pensamiento, vamos a entender que la idea es que el estudiante en psicología pueda adquirir habilidades que le permitan mantener y comprender una comunicación clara, evidente, precisa, acorde a un pensamiento lógico que le permite llevar entonces diferentes habilidades. También va a relacionar, obviamente, la habilidad que tiene para poder elegir de manera selectiva, atender, concentrarse, retener datos importantes. Eso quiere decir de que en este sentido no es un lujo el hecho del proceso de memoria, ¿verdad? Y de otros elementos asociados, ¿verdad? Que a veces podemos caer en la mala idea de que nosotros solamente, que la memoria no es una parte importante, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Para nosotros. Y obviamente a veces cuando muchas personas me cuestionan acerca del proceso de evaluación en exámenes y demás, sí entiendo que puede ser un poco difícil en ese sentido, ¿verdad? El hecho de gestionar estas habilidades, pero pues es parte del proceso de aprendizaje y como ustedes pueden observar, tiene mucho que ver el aprendizaje con la memoria. También entender y poder ser capaces de utilizar marcos de referencia eh, de manera funcional, de manera abstracta, concreta y simbólica. O sea, entender cuáles son los procesos de pensamiento que puede llevar a cabo una persona y que puede llevar entonces diferentes elementos y situaciones para poder analizar. También el desarrollo de estos procesos de pensamiento va a posibilitar al psicólogo para optimizar sus propias funciones en el ejercicio profesional. Entender entonces cuáles son los procesos primarios y secundarios del pensamiento. Cuando hablamos de procesos primarios, secundarios del pensamiento, vamos a entender que el juicio es un proceso primario, ¿verdad? Que nosotros debemos de desarrollar. El juicio, cuando hablamos
la habilidad para poder discriminar, ¿verdad? Anticiparse, adecuar, adaptar nuestro propio comportamiento, eso es directamente relacionado con el ejercicio de la profesión. Entre más, entre más somos capaces de poder entender ese proceso, mayor probabilidad existe de que nosotros vamos a dejar de cometer errores de juicio debido a una percepción incompleta del comportamiento de un cliente. Por ejemplo, podemos entender, obviamente, que la situación, ¿verdad? Y a veces es lo que mucha gente me pregunta, ¿y cómo puede usted pensar que, pensar que no, que una persona puede estar tanto tiempo, ¿verdad? Y que no, simplemente no avanza o no cambia y pareciera como que las personas son, como que no quisieran mejorar. Pero ahí es donde yo vengo y les hago la explicación y les digo, en realidad es bien difícil poder entender el pensamiento de una persona sin poder entender o tener completamente, o tener completamente todo el panorama de este individuo. Nosotros no podemos hacer o saltarnos a un juicio de valor sin tener toda la información disponible para juzgar o para poder tomar en consideración esto. El juicio, ¿verdad? Forma un aspecto central de la prueba de realidad. Ya hemos hablado acerca de la aplicación. Y el primero va a depender de un buen funcionamiento de la segunda. Entre mejor juicio tengamos, mejores habilidades en la aplicación de la realidad. Vamos. El juicio del psicólogo refleja la habilidad que tenemos para poder llegar a conclusiones correctas. Y cuando hablo correctas, quiero subrayarlo acá y poner un, digamos, como un entrecomillado, porque el hecho de tener un elemento correcto va a ser bien difícil de poder establecer. Sin embargo, llegar y generar esas conclusiones nos va a permitir eh, adquirir mejores datos a través de la experiencia y ser más creativos de manera asertiva. También, cuando hablamos del currículum latente, vamos a hablar ahora acerca del yo empírico. Entiéndese por yo empírico entender las pautas de comportamiento que se refieren a los sentimientos, actitudes, valores y que esto va a ser el resultado del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina. Quiere decir cómo el estudiante es capaz de, mm, de poder internalizar, poder entender y poder llevar a cabo entre las diferentes aplicaciones de la enseñanza. Quiere decir la internalización de estas actividades, de valores éticos y que va teniendo entonces elementos que le permitan generar diferentes juicios de valor sobre las habilidades que tiene su docente, las capacidades que tiene, cuáles son aquellos aspectos relacionados con los valores propuestos, tanto del profesor como de sí mismo. También vamos a entender de que el psicólogo como tal va a desarrollar una aguda atención para percatarse de los fenómenos que van a suceder alrededor. La habilidad que nosotros tenemos para poder evitar o proporcionar una respuesta que requiere de un sentimiento, una emoción frente al estímulo que se presenta. Quiere decir que vamos a ser capaces entonces de poder analizar, perfeccionar y generar una respuesta lógica a través de este tipo de experiencias personales. También vamos a ver que la institución educativa y el cuerpo docente es responsable de la formación del psicólogo y por ende que debe cuidar de reforzar actitudes, valores éticos por los que nosotros nos regimos en la disciplina y asegurar la formación integral. Quiere decir de que lo que nosotros
vamos a estar, vamos a ser entonces esas personas que proyectan estas habilidades asociadas entonces con la formación de esto. También vamos a entender, también vamos a entender que el hecho de que nosotros vamos a ir asociados, ¿verdad? Y método, ¿verdad? Que favorece la integración del dominio cognitivo con el efectivo es a través de las vivencias. Nosotros no vamos a poder entender ni vamos a ser capaces de generar nada si no vivimos a través de estas experiencias, de las habilidades que tenemos. Quiere decir de que nosotros vamos a explorar y nos vamos a insertar tempranamente en las experiencias prácticas de la profesión. Por eso la importancia es que nosotros entendemos, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nosotros podemos entonces generar este tipo de situaciones, habilidades, en la medida que nos exponemos ante las diferentes experiencias a través a través de diferentes aspectos, como por ejemplo las prácticas profesionales que tenemos y este tipo de situaciones asociadas. También el estudiante debe ser capaz de poder contar con la oportunidad para poder aplicar lo que ha aprendido, ¿no? Y por eso hablamos acerca de sí es importante aplicar, entender la teoría, pero también la aplicación de la teoría. También vamos a hablar acerca de que la promoción del crecimiento emocional del estudiante debe ser a través de la guía y apoyo de sus maestros, ayudar a desarrollar esas capacidades críticas y de juicio para lograr el propio dominio efectivo. También debemos ser capaces de poder desarrollar la actitud de sensatez, lo cual promueve un grado de tolerancia hacia las diferencias. Entender por tolerancia a las diferencias, entender que las personas son distintas, tienen diferentes niveles, tienen diferentes capacidades, habilidades, y esto va a depender mucho entonces de cada uno, pues, de cada persona y de cada individuo. También vamos a entender de que este tipo de afectos, ¿verdad? Que van a estar muy asociados con cada individuo, con la capacidad que puede tener y las habilidades que va a tener entonces cada persona, y tener entonces la paciencia de no cambiar y de no tener diferentes alteraciones alrededor de esta situación. También la tolerancia que nosotros podemos tener sobre la indignación. Eh, hemos hablado mucho acerca de la importancia que tiene eh, este tipo de situaciones, ¿verdad? Como entender, por ejemplo, aspectos como, aspectos como los eventos sociales, ¿verdad? Que es bien difícil como simplemente hacerse a un lado y decir, no, eso no me compete, no, eso no va conmigo, o no, eso no me afecta. Pero en realidad sí, pues, o sea, tiende a ser una situación bastante difícil, ¿verdad? Y por eso es que podemos entonces entender estas situaciones sobre el hecho de tolerancia y el hecho de la indignación como tal, ¿verdad? Con diferentes conflictos, diferentes situaciones. También proporcionar, ¿verdad? Ideales por parte de la institución, como los maestros y la formación de la identidad en el estudiante de la psicología. También el criterio de identidad profesional va a estar muy asociado por el hecho de que nosotros como docentes, que ya somos más experimentados obviamente en el campo, y cómo nos va a ayudar entonces y cómo somos personas que nos llevan a entender y a cambiar diferentes aspectos, ¿verdad? Sobre nuestras propias habilidades y cómo somos capaces entonces de emplear esta situación en los estudiantes. También, ¿verdad? Sino en la medida que nosotros somos capaces de poder reconocer este tipo de conducta, vamos a ser entonces capaces de poder llevar esta información de una generación hacia la otra. También el yo del psicólogo se configura, ¿verdad? A través del centro individual de la experiencia. Eso quiere decir, en la medida que nosotros interactuamos en la profesión y vamos empleando las normas éticas en el ejercicio,
profesional. El psicólogo estudiante entonces va entonces a tener la capacidad de poder medirse, ¿verdad? Ante las situaciones, poder medirse ante diferentes aspectos y finalmente cuando logra triunfar, entonces es que va a alcanzar la autoestima y va a generar entonces otras capacidades. También entender que la función de nosotros como maestros, ¿verdad? Como docentes, vamos a ayudar entonces a que tanto nuestras propias cualidades, ¿verdad? Como defectos, limitaciones, ideologías, gustos, características, hábitos, quiero agregar, por ejemplo, ahí también, va a tener, van a ser forjados a través de las diferentes experiencias que nosotros tenemos en el día a día. Por eso es que nosotros tenemos entonces este tipo de situaciones alrededor de diferentes experiencias de vida, situaciones, eh, y también entonces otras capacidades en este sentido. También tomar conciencia sobre la existencia limitada de psicólogos en la actualidad que puedan fungir como un modelo ideal del rol profesional. Eso quiere decir en este sentido, ¿verdad? De que pues somos, y así como se lo he dicho siempre yo, antes de ser personas, antes de ser, perdón, antes de ser profesionales, somos personas con fallas, con aciertos y entender de que existe obviamente una limitante para este tipo de situaciones. También ser conscientes del efecto que nosotros producimos por el currículum latente, ¿verdad? Eso quiere decir el currículum que forma todo cuando hablamos del currículum, es del proceso formativo que nosotros tenemos en las diferentes áreas, escuelas, universidad y otros elementos, por lo cual puede haber, obviamente, una limitación importante en ese sentido. También cuando el psicólogo, ¿verdad? Se vuelve alguien completamente confiable, em, respecto de los valores fundamentales, puede alcanzar entonces la independencia y poder enseñar cómo desarrollar a otros. Eso es algo que les planteo en muchas ocasiones. Como alguien que no entiende o que no puede hacer diferentes cosas, va a pretender enseñarle a otras personas cómo hacerlo. Entonces, eso es bien importante. También promover el sentido de realidad. Y cuando hablamos acerca de la promoción de este sentido, tiene que ver con cómo nosotros establecemos límites como profesional de la psicología. Eso quiere decir nosotros también ir entendiendo o conocer nuestros propios estados internos para evitar la proyección de estos estados internos en el ejercicio profesional. También el psicólogo debe desarrollar un yo empírico, entendiéndose por un yo empírico, que es aquel que actúa, que trabaja, que aplica, que pone en práctica diferentes pruebas y elementos actitudinales, valorales y de conciencia reflexiva. Eso quiere decir todos los aspectos prácticos de la experiencia proporcionados por la propia formación. Y la última parte entonces del desarrollo psicosocial es el factor personal. Y vamos a ver entonces la primera parte que es lo interno. Cuando hablamos de lo interno es como persona, entonces. Entender todas las semejanzas que observamos en el proceso de formación de los psicólogos como grupo, las diferencias individuales, lo cual le da la posibilidad de ser psicólogo y llevar a cabo nuestro propio proceso interactivo. Y el modelo de desarrollo que estamos hablando, que pretende facilitar al alumno alcanzar entonces estas habilidades, la conciencia, tanto de nuestros propios procesos internos como de los propios procesos externos. También entender que va a haber algunos momentos en la fase de nuestro trabajo que nosotros vamos a proyectar nuestras propias experiencias en lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, esto es algo que a mí me preguntaban frecuentemente al inicio de la carrera y todavía en la actualidad me lo preguntan. ¿Cómo se hace para lidiar con las diferentes situaciones? ¿Cómo se hace para poder entonces eh,
aceptar el hecho de estar sumamente cargado y cambiar y venir, y cómo me despego un poco de la situación, de lo que está viviendo alguien, y el ver a esa persona una y otra vez, y cómo puedo hacer eso. Entonces, este genera una capacidad entonces para nosotros. También entender que todo ser humano tiene sus propias falencias, ¿verdad? Como individuos, como personas. Eh, Obviamente que va a cambiar entonces nuestra percepción, y que entender que somos, o sea, tenemos fallas, tenemos situaciones, tenemos un montón de aspectos en realidad. O sea, mientras nosotros no seamos capaces de poder entenderlas y generar un componente acerca de eso, va a ser muy difícil entonces que cambiemos esta situación, porque estos conflictos básicos van a permanecer entonces en el inconsciente, y mientras nosotros no somos capaces de poder resolver este tipo de situaciones, difícilmente vamos a poder avanzar. También ir entendiendo algunos aspectos de que cada psicólogo, como individuo, ya sea estudiante o un profesional, va a tener diferentes reacciones, va a diferentes ritmos, intensidad, y también va a tener entonces un grado de variabilidad y muy interesante con respecto a la formación del yo. Así como tenemos personas que van a cambiar y que van a variar en cuanto a en cuanto a la capacidad de, por ejemplo, de salir, de poder entender, de poder ir cambiando algunos elementos, de poder estudiar. También pasa en la adquisición del yo individual. También es necesario desarrollar en el alumno la capacidad de poder aprender a no esperar hasta que se lo dé. Eso quiere decir de ser autónomos, de ser individuos capaces de poder, de ser individuos capaces de poder eh, tomar acción, situaciones diferentes, y poder entonces formar aspectos asociados con sus propias capacidades. También es necesario desarrollar en el alumno la capacidad de poder entonces eh, generar la propia introspección, o sea, poner en tela de juicio lo que yo he aprendido, las situaciones, lo que yo he vivido, y finalmente lo que también puedo ejercer como profesional. También entender, perdón por ahí, también ir entendiendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomar en consideración que el desarrollo de nosotros como profesionales no termina con el logro de la identidad personal profesional, porque hemos hablado de que en realidad nunca se va a llegar a este punto. Nunca se va a llegar a un proceso en el cual nosotros podamos decir, ya me siento conforme y ya puedo, ya aquí acaba. Entonces, pues en realidad la identidad es muy relativa, aún para la persona madura, aún para la persona entonces que tiene estas capacidades. Entonces, ir entendiendo esta parte, ¿verdad?, de que aunque tengamos un punto de anclaje de la existencia aquí y ahora, no siempre se va a alcanzar de manera lineal como nosotros lo hemos pensado en diferentes momentos. También otro aspecto importante que tiene que ver con la función yoica, que el psicólogo entonces va a el psicólogo entonces a desarrollar tolerancia para la frustración, la angustia, eh, y diferentes aspectos asociados, ¿verdad?, con el control de impulsos, instintos, poder, lo que hablaba mucho acerca de los experimentos, ustedes recuerdan, en teoría de la personalidad, los experimentos de Marshmallow Test, que era como la prolongación, obviamente, de las capacidades que tenemos en este sentido de poder esperar, ¿verdad?, y de poder eh, demorar la gratificación. También otros aspectos asociados con eh, generar un proceso de forma armoniosa, ¿verdad? Que no es que no tenemos deseos, pero podemos controlarlos, y no al revés. También desarrollar la función yoica,
sobre la prueba de realidad interna me va a permitir entonces que tengamos cimientos fuertes, que tengamos cimientos lógicos, estables a través de esto y que independientemente de las diferentes situaciones que puedan vivir y que nos lleven a generar eh, algunas dudas y demás, podamos ser capaces de funcionar a través de esto. Eso es para lo interno. Hablemos ahora acerca de lo externo. El modelo de desarrollo, hemos hablado acerca de los elementos ericksonianos, ¿verdad? De las 8 escalas o etapas de desarrollo. Y la personalidad, la primera va a plantear que la personalidad humana se desarrolla de acuerdo con los pasos predeterminados de la persona en crecimiento. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Que eran las 8 etapas que nosotros veíamos anteriormente. También vamos a hablar de que la sociedad, ¿verdad? Tiende a estar constituida del modo que satisface y provoca esta sucesión de potencialidades y fomenta el ritmo adecuado de su desenvolvimiento. Entiendes entonces que este es el mantenimiento del mundo humano. ¿Cómo se explica esto entonces? De que el mundo va a poner muchas de las condiciones asociadas con esto y va a permitir generar diferentes aspectos asociados a nuestras propias experiencias. También, y entendiendo que el psicólogo en crecimiento, en formación, debe experimentar la sensación de realidad en su propia conciencia y poder entonces empezar a dominar esta experiencia. Si nosotros aprendemos y vivimos nuestra profesión, y pasa que tenemos diferentes conflictos a nivel teórico, ¿verdad? Que ahí creamos que todas las corrientes teóricas aplican y son las verdades absolutas. Va a ser muy difícil poder generar, obviamente, un sentido de integridad, sino más bien se va a generar un proceso de, fra- de fraccionamiento. También entendemos que la autoestima profesional, ¿verdad? Se va a ir transformando de manera gradual en la medida que somos capaces de poder integrar pasos efectivos para un futuro colectivo tangible. Eso quiere decir, eso quiere decir de que tiene mucho que ver con que el hecho que nos vayamos planteando diferentes aspectos, que en nuestra vida vayamos alcanzando eh, valores, capacidades y demás, va a permitirnos entonces gestionar estas habilidades. También eh, el modelo de desarrollo va a transmitir al psicólogo las maneras básicas de poder organizar su experiencia dentro del grupo profesional y poder y poder encaminarse hacia la formación de la integridad profesional. También se supone que solo una institución, ¿verdad?, integrada puede otorgar al estudiante a través del maestro y de sus propias experiencias lo que ha vivido, lo que ha organizado y ese sentido de continuidad y de ser, ¿verdad? Que hablamos, o sea, de mismidad. También entender que esa estabilidad va a favorecer el proceso de desarrollo del psicólogo. Y en general también vamos a evaluar que existen algunas condiciones del medio y que la estructura de la sociedad va a ayudarnos a determinar el potencial que puede tener de adaptarse a un individuo y de poder entonces generar distintas etapas o formas del comportamiento. Entonces, en vista de todo lo que de lo que hemos abordado, todos los elementos que hemos discutido, pensemos entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos eh, empezar a enfocar? Que cómo nosotros como universidad, ¿verdad? Estamos formando, ¿verdad? A ustedes en general, ¿verdad? Acerca, y lo que hablamos en la última parte, acerca del desarrollo del yo político. No es que nos vamos a convertir en un político, pero sí entender de que hay aspectos que van a venir y cambiar nuestra vida. Eso es lo primero. Y el impacto que puede tener entonces en cuanto a nosotros como personas, como seres humanos.
Eh, y también cómo se convierte entonces el psicólogo en un agente de cambio social. Y la respuesta es la integración del yo profesional y el yo político. Por lo cual, entender que la identidad profesional tiene que ver con el cambio social, ¿verdad? Y vamos a ser un agente y nos vamos a convertir en un agente social en la medida entonces que nosotros como profesionales, ¿verdad? Vamos a ir adquiriendo ese sentido de identidad. También entender de que si nosotros integramos a nivel individual, grupal y social, nos va a permitir entonces alcanzar ese grado de identidad política. Y entender lo que hablábamos al inicio sobre aspectos como, por ejemplo, la integración eh, de la institución y lo que un montón de situaciones nos planteábamos y el hecho de preguntarnos acerca del funcionamiento de otros individuos, entender que la institución no es una familia en realidad, no funciona de esta manera. Pero sí es importante entender, ¿verdad?, de que no son tampoco padres, no son personas que van a venir y forjar entonces este tipo de situaciones alrededor, ¿verdad? Pero sí necesitamos entender que ocupamos un deseo y que va a tener un deseo de poder y control sobre sus propias. También es muy probable, ¿verdad?, que el conjunto de problemas locales de la realidad institucional no sean tratados, ¿verdad? Y en muchas situaciones, lo que hablábamos acerca de este tipo de comportamiento, que se van a expresar más en problemas de tipo social. Y hablábamos de que va a existir entonces un proceso de progresión y regresión. Cuando hablamos de progresión es cuando ocurre la verbalización consciente de los problemas, la búsqueda de una solución real, entender la responsabilidad social que nosotros tenemos. Por otra parte, la regresión es un retorno, ¿verdad?, a entender, ¿verdad?, que somos como que fuéramos individuos, ¿verdad?, eh, que estamos entonces asociados, ¿verdad?, con un comportamiento casi infantil y entender que existen conflictos que no van a ser elaborados y que va a depender entonces en términos sociales de avanzar o retroceder si decidimos ser o no ser un agente de cambio. Porque para poder desarrollar el yo como psicólogo, vamos a entender que el autoanálisis constante es un deber, que la reflexión sobre nuestras motivaciones y valores es una práctica genuina y real que tenemos que llevar a cabo el día a día, evitar proyectar nuestras propias patologías personales y desarrollar relaciones afectivas maduras. La identidad del profesional se va a construir mediante la reflexión, la concientización y finalmente también acerca de la relación alumno-maestro, porque hablábamos al inicio. El psicólogo nunca deja de prepararse, el psicólogo nunca deja de crecer. Por otra parte, el yo político se va a desarrollar en la medida que somos capaces de poder trabajar en grupo, donde podemos interactuar, ¿verdad?, con otros pares, ser alumnos con alumnos, docentes con docentes, y el grupo va a ayudar entonces a reflexionar, a generar conciencia y producir un acto social con poder. Finalmente, entonces, ¿cuál es la idea central del modelo que acabamos de desarrollar? Entender que el psicólogo como un agente de cambio social no surge de la noche a la mañana, no es algo que pasa de manera inconsciente, sino que va a depender no solamente del conocimiento técnico, sino de la identidad profesional y personalidad sólida. Entender que esto se articula a través del desarrollo del yo individual, profesional y político. Solo así vamos a ser capaces entonces de convertirnos en un agente de cambio social. Y con eso entonces finalizo la presentación de hoy y espero que cualquier duda o consulta pueda ser resuelta a la brevedad. Gracias.